vanidad, vanidad. De vanidades todo es vanidad. Lo que ya pasó volverá a pasar, nada nuevo hay bajo el sol. Estamos trabajando con Eclesiastés y hoy día vamos a hablar un poco de los votos o de las promesas. Pero más que de las promesas, vamos a hablar de las palabras en sí, de las cosas que uno dice, deja de decir, etcétera. Y vamos terminando, gracias a Roger. Eh, vamos a hablar de las palabras y para eso vamos a leer el capítulo 5 de Eclesiastés, solo una parte de él, los primeros primeros 7 versículos, que dicen así, capítulo 5 de Eclesiastés, versículos del 1 al 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eso vamos a orar y después seguimos con el estudio. Amado Dios, vamos delante de ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Y te rogamos en este momento que tú nos guíes, nos instruyas y que por medio de tu palabra podamos conocer cómo debemos vivir en este mundo, cómo debemos actuar en este mundo, de tal manera que te glorifiquemos a ti, amemos más a Cristo y seamos más guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Em, Extraño el texto, es súper extraño. Tiene cositas raras, cositas que nos llaman la atención. Eso, la idea es poder ir conversándolas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es el primer versículo, que dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué, qué imagen les presenta este texto, este versículo? ¿Qué les trae a su cabeza? ¿Qué les trae a su imaginación? ¿Qué les llama la atención? ¿O qué entienden por medio de este versículo? A Roger yo lo vi respirar hondo como que iba a hablar. No sé cómo. Es como llamar a la prudencia, así como cálmate, quédate ahí, piensa antes de lo que vas a hacer, una cosa así, como frena tus pies y mejor escucha, una cosa Mm, así. No sé sí, si entendí. exactamente. Exactamente. Ese es el primer principio que está mostrando el texto, la idea de prudencia, de aguardar, de se acerca mucho a cuando Jesús instruía y decía que el hombre sabio es aquel que planifica las cosas antes de hacerlas. Es aquel que planifica su casa cómo la iba a construir. Esa es la diferencia con el necio. Entonces, para allá está apuntando.
pero después va a empezar a aplicar esa idea de sabiduría, de planificación, de observación en cuanto a la lengua, a las cosas que uno dice, en cuanto a las palabras, y va dirigiéndose hacia allá. Entonces es como si dijera, mira, la sabiduría tiene que ver con saber esperar, pero ahora vamos a ver cómo uno espera en función de las cosas que uno dice, de las cosas que uno promete. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben lo que hacen. Entonces, antes de hacer estos sacrificios de los cuales se menciona que son de necios, la instrucción es primero oír lo que se está hablando en la casa de Dios. Primero escucha. Eh, Guillermo, me acuerdo de Santiago, Ya. Santiago 1:19. Ujú. Lo busqué porque me acordaba de Santiago, pero no sabía cuál. Ya, ¿y qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Ujú. tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien. Bueno, a mí me hace acordar ese inicio de ese capítulo de Eclesiastés que, no sé, a modo personal, ¿ah? Ujú. Cuando me siento de alguna forma bendecido por Dios o siento que el Señor me hace gozarme de algo, Ujú. como que mis labios se apresuran a prometerle cosas. Típico por ejemplo, no, nunca más voy a hacer esto, Señor, te voy a seguir, Ujú. eh, voy a dejar de comer, no sé, cualquier cosa. Ujú. Inserta ahí La la promesa del día. promesa, ¿cierto? Y eso, pues es una invitación finalmente a que te detengas de hacer eso, que haya Ujú. dominio propio en la lengua y vayas despacio. Ujú. En realidad tienes más que hacer, o sea, en realidad tienes mucho que aprender, entonces mejor cállate y escucha Ujú. Ujú. y actúa más que prometer cosas que no vas a cumplir. Ujú. Sí, de hecho, en el mismo Santiago, si no recuerdo, compara la lengua con un timón Mm. de un barco, como viendo que esa cosita tan pequeñita mueve una nave tan grande. Eh, y con pequeños movimientos de ese timón pueden hacer que una nave vaya a un precipicio y choque contra ese precipicio, contra ese faro, o siga el rumbo que corresponde. Entonces, fíjense cómo hay una conexión. Cuando se habla de la lengua como un timón, quiere decir que esta lengua dirige para dónde va nuestro corazón, dirige para dónde nosotros vamos, o mejor dicho, para dónde nosotros, como seres humanos completos, vamos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo mis palabras van a dirigir para dónde yo voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo palpo? Son cosas completamente diferentes. Pero sí tiene que ver mucho con eso, mucho con eso. La lengua es aquello que nos dirige. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ahí viene la siguiente parte del texto, que tiene que ver con esta idea de paciencia, de prudencia, pero también le agrega un elemento sumamente interesante que quiero que ustedes descubran en la medida que yo lo lea. ¿Ya? Entonces presten mucha atención a lo que voy a leer. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué les llama la atención en relación a lo que hemos hablado? ¿Qué cosa no les calza tanto? No sé. Que Dios está en el cielo ¿Ya? y tú sobre la tierra. Ujú. O sea, muestra un poco la diferencia que hay entre Dios y los hombres. Esa diferencia trascendental, que Dios es inalcanzable y por lo tanto Él es el que juzga y no nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Con relación a las cosas que decimos, con relación a nuestra lengua, a nuestros labios. Me llama la atención que diga que sean como pocas tus palabras. Ya, muy bien. Y, y es raro, como que dice, ya, Dios está allá, Dios está arriba, nosotros estamos abajo, por lo tanto sean pocas tus palabras. Como que no tiene mucho sentido. Pero eso tiene que ver un poco con esta idea de
meditarlas antes, saber perfectamente qué es lo que vamos a decir. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más le llama la atención de estas palabras? El consejo de no apresurarse, en realidad. De no Muy bien. abrir con prisa tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el órgano que se utiliza para hablar? La lengua, la boca. ¿Y el texto? Según el texto. El corazón. La Gloria hace así. El Le corazón. está hablando al Roger, Gloria no sé. tierna. Es como cuando salía el comercial de Disney y hacían como la carita de... Como era un corazón, pero era la cabeza del Disney. Ya, en fin. Challenge Del de Disney. TikTok. Sí, salían todos deformes. Ya, pero en fin. Eso es raro del texto, que menciona que nosotros proferimos palabras con el corazón. Y yo quedé así como, oye, pero nosotros proferimos palabras con la boca, con la lengua, pero con el corazón, o a lo más, no sé, po, con el cerebro, por así decirlo. Las palabras salen de mi cerebro y son dichas. Pero aquí dice que son dichas por el corazón. ¿Qué podemos extraer de esa frase o de ese hecho, de que las palabras salgan o sean proferidas por el corazón? ¿Qué querrá decir al respecto? Que nuestras palabras no tengan que ver con las emociones de nuestro corazón o los sentimientos, porque son como Ujú. inestables. Puede ser, ¿tiene algo que ver con eso? O eso que tú dices es parte del todo de la respuesta, pero es una parte. La respuesta es un Corazón poquito es más amplia. engañoso. Ya, el corazón es engañoso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es Que el del corazón? corazón, Dale. del corazón proceden los buenos, o sea, los malos pensamientos y las malas intenciones también. Ujú. Muy bien, muy bien. Y de hecho, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la escritura. Entonces, en estricto rigor, para la escritura, el corazón no es solo el lugar donde están las emociones. Sí, están las emociones ahí, pero no es solamente donde están las emociones. El corazón para la escritura es un órgano espiritual, no es el corazón que bombea sangre, es otro corazón, está hablando de otra cosa. Le pone corazón porque es necesario para la vida, pero está hablando de otra cosa. Está hablando de un órgano espiritual del cual nacen espiritualmente todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras emociones, como bien decía la Gloria, todo aquello que nosotros deseamos, anhelamos, queremos, todo eso, incluso nuestros pensamientos, todas esas cosas nacen de nuestro corazón. Entonces, antes de algo ser pensado por mi cerebro, es pensado por mi corazón, en este órgano espiritual, donde brota el pecado o, en el caso de nosotros los creyentes, donde habita el Espíritu Santo. Es ahí donde mora el Espíritu Santo, en ese corazón. Y de hecho, por eso, por sobre toda cosa guardada, debe ser guardado el corazón. Entonces, aquí está mostrando cómo estas palabras que brotan de mi corazón deben ser cuidadas. ¿Por qué? Porque después Jesús nos aclara que eh, no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino que aquello que sale de él, que es lo que contamina al hombre. Es como si fuera un círculo de contaminación. Entonces, si de nuestra boca salen, o de nuestro corazón, salen palabras de ira, palabras incestuosas, palabras pecaminosas, etcétera, etcétera, esas mismas palabras nos contaminarán más, llenarán de corazón de más contaminación. Entonces está mostrando el carácter espiritual de todas las cosas que decimos.
todo, absolutamente todo lo que decimos es espiritual, porque se hace con un órgano espiritual. Todo, 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 todo. Lo que imaginen es espiritual. Lo que imaginen. Desde comer hasta tomar un vaso de agua en la mañana o al acostarse, tomar una pastilla, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual porque lo hacemos delante de Dios. Y eso lo hacemos consciente o inconscientemente para la gloria de Dios o no. ¿Okay? Ya que nuestro corazón ha sido transformado, ya eres un corazón de carne y no un corazón de piedra, entonces todos esos actos que nosotros hacemos son para la gloria de Dios y Dios se alegra en ellos. ¿Okay? Y nuestras palabras pueden ser dichas de manera rebelde en contra de Dios por causa del pecado que aún habita en nosotros, o pueden ser dichas de forma tal que glorifiquen a Dios. Ellas naturalmente glorifican a Dios. Pero cuando son dichas en rebeldía, entonces en ese caso no es así y traen contaminación a nuestro corazón. Muy bien. Y es ahí, gracias a esa información del corazón, que se nos dice un poco lo que decía Roger, que Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Entonces es Dios aquel que juzga ese corazón. Es Dios el que está en los cielos y juzga cada una de nuestras palabras, que nacen de un corazón rebelde o nacen de un corazón humillado. ¿Okay? Y por eso, ya que Dios juzga nuestras palabras, entonces se nos aconseja que sean pocas, que sean cuidadas, ¿ok? Que no nos tropecemos en nosotros mismos, no que sean literalmente pocas y hablemos poco, como me ponía el Roger delante en la etiqueta. Que me gustan esas etiquetas en todo caso. Creo que, ¿cómo se agregan? Después te pregunto. Ya, volvamos. Entonces ahí habla un poco de la relación del corazón con las palabras. Y después viene el versículo 3 que dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. O sea, esa intención de llenarse de palabras, de argumentos, etcétera, etcétera, revelan una necedad. Esto está en el contexto de aquel que está intentando o está perdiendo la noción de que Dios está en el cielo y el hombre está en la tierra. Esa es un poco la idea central. Dios está en el cielo, el hombre está en la tierra. Y aquel que tiene pocas palabras es aquel que comprende esa relación. Que el que tiene muchas palabras es el necio. ¿Por qué? Porque hace o habla o actúa de tal forma que él es el que está por sobre los demás. Y eso está intentando mostrar el texto. ¿Ok? Más que de cantidad de palabras, hace alusión de la cualidad de esas palabras. Si son palabras que buscan humillarse delante de Dios o son palabras que buscan exaltarse a sí mismo delante de Dios. Y ahí viene la idea de las promesas, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Parece una idea súper directa, y de hecho lo es una instrucción súper directa. Pero uno pregunta por qué es mejor la idea de prometer o no prometer. Nosotros veíamos la vez pasada que nos reunimos como para Dios, ya que nosotros como creyentes vivimos delante de Dios en todo tiempo, todas aquellas palabras que nosotros decimos, todos aquellos compromisos que hacemos, los hacemos delante de Dios. Entonces, en estricto rigor, la vida del creyente es una vida de compromiso delante de Dios. La vida del creyente es una vida de promesa delante de Dios. ¿Ok? Entonces, para allá está apuntando.
Y en ese sentido, nuestro deber, y de ahí viene este famoso texto, que tu sí sea sí y que tu no sea no, y evitando de esta forma los votos y todo ese tipo de cosas, es precisamente por eso, porque la vida del creyente es un voto delante de Dios. Él está actuando de esta forma, está viviendo de esta forma, está comprendiendo la realidad como siendo vivida delante de Dios en todo tiempo. Si esta imagen como medio caricaturesca que se muestra de los juicios gringos de colocar la mano en la Biblia y decir, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, los creyentes están constantemente en ese juramento, en todo tiempo. No necesitan de un momento especial de jurar o prometer que en ese momento van a decir solamente la verdad, sino que toda la vida de ellos es en función de eso. ¿Okay? Siguiendo, el 6 al 7 dice, no dejes que tu boca te haga decir, perdón, que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué entienden al respecto de este texto? ¿Qué observan en él? Que decir como que fue por ignorancia es como, como autosabotaje, como Ujú, porque uno conoce las cosas de Dios, pues entonces ujú. justificarse como que agrava la falta. Sí, muy bien, muy bien. Es como Adán diciendo la mujer que tú me diste. Sí, una cosa así. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre eso, interesante que diga que no dejes que tu boca te haga pecar, mostrando la importancia de las palabras, la importancia de las cosas que uno dice, el cuidado que uno debe tener con las cosas que uno dice, que uno puede imaginarlas como súper simples o que son simplemente superficiales o que son cosas que uno dice que no tienen sentido o que son tonteras. Nunca lo son. Para la escritura no lo son. Siempre, siempre van a tener un carácter espiritual. ¿Por qué? Porque las palabras son dichas con el corazón. Entonces, esta parte de esa premisa. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más le llama la atención? A mí la pregunta, La pregunta, ¿cierto? ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ujú. Mm. ¿Qué iba a decir la Jocelyn con relación a la pregunta también o no? Sí, me llamó también la atención sobre el destruir La obra de tus la manos. obra de Roma, sí. ¿También, Roger, esa parte te llama la atención? Sí, y no la entiendo. Ya. Te iba a preguntar Estoy por tratando, qué, por qué te llama la atención. Y si me dices que no la entiendes, estoy tratando de buscar la entiendo que por eso. explicación en mi cabeza, pero prefiero escuchar. Ya. Muy bien. Jocelyn, ¿por qué te llamó la atención esa parte? Porque tampoco la entiendo. Ya, muy bien. ¿Hay alguien entre nosotros que sí lo entienda? No. Pues esperaba en sus comentarios llegar a una respuesta a ello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo tampoco entiendo muy bien a qué se refiere, vamos a plantar... Omitirla. No, 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 no. Siempre se puede hacer algo. Vamos a Tenemos trabajar que- con supuestos. Vamos a trabajar con supuestos. Una opción es que diga lo siguiente, que ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Es decir, perdón, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Mostrando un poco cómo estas palabras pecaminosas provocan la ira de Dios.
Es natural entender que el pecado genera la rabia o el enojo de Dios. Y después dice, y que destruya la obra de tus manos, es decir, que Dios se enoje y luego de eso Él mismo destruya aquello que nosotros hemos creado a partir de esas palabras. ¿Tendrá que ver con los sacrificios? Como que yo al final me apresuro a sacrificar algo delante de Dios, no sé, Ujú. llevándolo más al pasado, como llevar una ofrenda que no fuera agradable a Dios y que en realidad Él en su ira no la reciba y la destruya delante de... Tiene todo que ver, incluso tiene todo que ver con una historia que se nos cuenta en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con un hombre que promete delante de Dios el sacrificar a aquello que llegue delante de él cuando él vuelva a su casa, aquello que lo salga a recibir, a cambio de que Dios lo ayude en batalla. El tema es que Dios lo ayuda en batalla. Entonces él cuando vuelve a su casa, él tiene presente esta promesa de sacrificar a aquel ser animal, imaginaba él, que lo saliera a recibir cuando él volviera a su casa. Quizá imaginaba algún perro o algo así. El tema es que quien lo sale a recibir primero es su hija. Entonces él, al apresurarse en sus palabras, va a tener que ofrecerte sacrificio a su hija. O a lo mejor esperar a que saliera su suegra, no lo sé. Eh, pero salió su hija. Pero salió su hija. Y es ahí donde vemos un conflicto generado en el corazón de esta persona por apresurarse en sus palabras. Ahora, otra opción que puede ser es que ese y que no se refiera a Dios, sino que se refiere a las mismas palabras, como ¿por qué harás? O sea, tú harás, primero, que Dios se enoje a causa de tu voz, y ese destruya vendría siendo, habría que cambiar un poquito el verbo, y digo, ¿por qué harás que destruyas la obra de tus manos? Que tus palabras destruyan la obra de tus manos. También puede ser traducido de esa forma. Entonces, ahí ya entramos en esta pregunta de cómo nosotros hacemos que tanto Dios se enoje de las cosas que estamos diciendo, se enoje con nosotros, y al mismo tiempo hacemos que con nuestras palabras sean destruidas las obras de nuestras manos. Que nosotros destruyamos esta obra de nuestras manos con nuestras palabras. También es una opción. Me quedo más con la primera. Esta idea de Dios disciplinando a este hombre que habla de forma errada, que habla de forma equivocada, que se entrega al pecado por medio de su lengua, y por lo tanto trae tanto enojo de parte de Dios como un castigo en el caso de los no creyentes y disciplina en el caso de los creyentes. Creo que por ahí va la cosa. Yo estaba buscando todas las otras versiones ¿Ya? y también apuntan a lo mismo, como que Dios es quien destruye la obra de esa persona. Ujú, ujú. Que es una forma de disciplinar. Claro. Así que bien, muy bien. Muy bien. Y después el versículo 7 apunta que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Entonces fíjense que aquí cuando hace referencia a muchas palabras, apunta a palabras vacías, palabras sin sustento, palabras sin un piso. Y por eso las relaciona con los sueños, donde quizás podemos imaginarnos a esta persona que generalmente vive en las nubes, que promete esto y lo otro, especialmente en tiempos de elecciones, eh, que, que promete un futuro esplendoroso, pero que en verdad no está sustentado en nada, y son solo palabras vacías. Y es donde abundan los sueños. Donde abundan los sueños, existe una incomprensión del pecado, de las consecuencias del pecado. Es como aquella persona que dice, no, pero nosotros dos cuando estemos juntos
no va a pasar esto, yo no voy a ser así, o en términos de pareja, voy a dejar la tapa del baño abajo, no sé, etcétera, etcétera. No voy a dejar la toalla mojada sobre la cama, no sé. Estoy poniendo ejemplos tontos solamente, mostrando un poco eso, po, esa idea de sueños que no comprenden la realidad caída, que no aceptan esta realidad caída. ¿Okay? Lo mismo en política, lo mismo en cualquier tipo de relaciones que podamos establecer, relaciones políticas, relaciones afectivas, relaciones de todo tipo, va a existir ese intento de no comprender esta realidad caída. Como vamos a ser un país perfecto, el mejor país de Chile, cuando, cuando cierto grupo político asuma el poder, cuando cierto grupo de personas asuma el poder. Eso es completamente falso, porque también van a caer, también van a sucumbir al pecado. O esta idea dentro de la iglesia evangélica, de vamos a ser un buen país cuando los evangélicos gobiernen. Tampoco hemos visto un montón de casos de corrupción dentro de las iglesias evangélicas, precisamente por eso, porque no hay una comprensión de que estamos todos caídos y afectados por el pecado, estamos todos quebrados, necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Temiendo a Dios, temor de Dios. Y es ahí donde este trecho que acabamos de leer del 1 al 7 se encuentra dentro de un quiasmo. ¿Se acuerdan de los quiasmos? La estructura de sándwich. Tenemos pan, tenemos lechuga, tenemos carne, tenemos lechuga, tenemos pan. Entonces son ideas, es un sándwich de ideas, donde tenemos una idea A, que le vamos a llamar A, y esa idea A se va a repetir al final. Después tenemos una idea B, que se va a repetir arriba de la idea A del final, y al medio vamos a tener la parte central, la parte más rica de este sándwich. Entonces, este capítulo 5, del 1 al 7, es la primera idea A, el pan de arriba. Después, del 8 al 12, vamos a tener la lechuga, la abajito del pan una lechuga, que tiene que ver con el hombre como algo algo insaciable, como el hombre como un ser insaciable de impiedad, ¿okay? Como insatisfecho de impiedad, como que busca más impiedad. Entonces, esa es la lechuga. Primero el pan del 1 al 7, después la lechuga del 8 al 12. Después tenemos un tomate del 3 al 17, que tiene que ver con las riquezas vanas, con un mal que es doloroso, que es la riqueza vana. Después tenemos la carne, que es del 18 al 20. Esa es la parte central, la parte más rica, es lo que le da el nombre a esta hamburguesa, es la carne. Y después, del 1 al 2, tenemos nuevamente la idea de riqueza vana, o sea, el tomate que acabamos de pasar, que era del 13 al 17. Ahora en el 6, del 1 al 2, tenemos esta idea de riqueza vana de nuevo, o este tomate, y después de nuevo la lechuga, que este hombre insaciable o insatisfecho de maldad, de impiedad, del 6.3 al 6.9, y después terminamos con el pancito de nuevo abajo con las palabras de vanidad. Entonces, en estas palabras de vanidad de acá, del versículo 10 al 12, dice así: respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. O sea, el ser humano no puede contender contra Dios. Lo que Roger había dicho, que le había llamado la atención, que el Dios está en los cielos y el hombre está en la tierra, por lo tanto no puede haber pelea entre ellos. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Esta idea de buscar justificación. Dice, ¿qué más tiene el hombre? ¿Qué más tiene el hombre? Esa es como la pregunta filosófica. Y después parte el 12. Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Entonces este hombre que se llena de vanidad,
que se llena de palabras, que se llena de justificaciones, que se llena de estos elementos que buscan su propia gloria, ¿cuál es el bien? ¿Qué es lo bueno para ese hombre? Que antes se nos había dicho teme a Dios. Entonces aquí nosotros volvemos a la hamburguesa, que es capítulo 5 del 18 al 20, y tratamos de descubrir cómo solucionar este problema de las palabras, cómo controlar nuestra boca, cómo solucionar el problema de nuestros labios o de nuestro corazón. Y ahí dice, 18, he aquí, pues, el bien que yo he visto. ¿Cuál es el bien? Que lo bueno es comer y beber y gozar, unos del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce, nuevamente, comer, tomar, gozar de su trabajo. Esto es don de Dios, es decir, no es vanidad, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo la solución es comer, tomar y alegrarse? La gran diferencia es que estas obras o estos actos están hechos bajo un cielo determinado o sobre un piso determinado. ¿Cuál es ese? Que es bondad de Dios, que es dado por Dios. Cuando es una vida, porque en el fondo está hablando de la vida, comer, beber y trabajar, o gozarse en el trabajo, como dice el texto. Gozarse uno del bien de todo su trabajo, dice el texto. Entonces, es una vida, que eso es el todo de la vida, que es vivida, valga la redundancia, considerando a Dios en cada uno de esos pasos. Cómo cuidarnos de nuestras palabras, cómo cuidarnos de nuestra boca, cómo cuidarnos de nuestros labios, teniendo a Dios como presente en todo tiempo de nuestra vida, como aquel que está a nuestro lado en todo tiempo de nuestra vida. No como un juez, sino que aquel que nos da el regalo de poder comer, de poder beber y poder disfrutar de cada uno de nuestros pasos. ¿Okay? Y ese es un don de Dios, como lo dice el mismo texto. Y de esa forma, nuestro corazón, ¿recuerdan que el problema era el corazón? Bueno, aquí dice, de esta forma, Dios, versículo 20, le llenará de alegría el corazón. Es decir, la solución al problema de las palabras, de las lenguas rápidas, etcétera, etcétera, es llenar nuestro corazón. El problema, o sea, la solución es llenar nuestro corazón de alegría en Dios. Porque nosotros lo que hacemos al decir palabras engañosas, decir palabras con ira, decir palabras con rabia, estamos llenando nuestro corazón con rabia, llenando nuestro corazón con engaño. ¿Qué es lo que decía Jesús? De lo que está dentro de nuestro corazón se contamina el hombre. De lo que sale de nuestro corazón, yo me contamino. Ahora, si lleno ese corazón de alegría delante de Dios en todo lo que Él hace en mi vida, entonces, ¿qué saldrá de mis labios? Alegría delante de Dios. Y por lo tanto, ¿de qué se llenará mi corazón? De la misma alegría delante de Dios. Entonces, esa es la invitación a disfrutar los momentos de nuestra vida delante de Dios. Coram Deo, delante de Dios. Así que eso, oremos para concluir. No sé si tienen dudas, inquietudes, preguntas antes de críticas constructivas. De esto. Denme 2 segundos para cerrar la ventana, que pasan ruidos que me desconcentran. Ahora sí. No, yo quería decir que me gusta mucho el libro porque es súper, no sé, como que te lleva a pensar cosas súper simples de la vida que uno no se las cuestiona. ¿Cómo hablar, por ejemplo?
Claro, y es súper profundo cuando Ujú. uno empieza como a analizar todo eso y a meditar. Ujú. Sí, gracias. Y cachar que eso viene del corazón y por lo tanto es espiritual y por lo tanto mis palabras, por simples o complejas que sean, agradan a Dios o le desagradan. Y eso es como, uy, mejor tener cuidado, porque yo no quiero tener problemas con Dios. Por lo menos yo no. Considerando que Él creó el sol y por lo tanto es mucho más poderoso que el sol, entonces no quiero tener problemas con Él. Me gustó tu ejemplo de la mentira sobre este ejemplo gringo de tener que jurar ante la Biblia, Ujú, pero que nuestra vida constantemente estamos así, po. ujú. Gracias. Estamos con la manito en la Biblia. Claro. Muy bien. Juro decir la verdad, nada más que la verdad, y solamente la verdad. Como dicen las películas. Muy bien. ¿Otra duda, inquietud, crítica destructiva, constructiva? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a orar. Le voy a pedir a la Jocelyn, que no ha orado el día de hoy, y le voy a pedir si acaso puede orar por nosotros para ya dar término oficialmente a la reunión. Después de eso ya podemos seguir conversando y hablando y tirando la talla, pero ya siéntanse libres de aquellos que tengan que hacer otras cosas y retirarse y todo eso. Sí, dale no a Jocelyn. Oremos. Ujú. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso con nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, porque tenemos este tiempo para poder también estudiarla, comprenderla, meditar en ella, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea esta tu palabra transformando nuestra vida, impactando, Señor, nuestro corazón y llenar nuestro corazón, Señor, de tus palabras para andar en ellas, para ser alimentados por ellas y porque ellas nos traen alegría. Gracias te damos, Señor, por Guillermo. Gracias te damos por la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Te pedimos una bendición para nosotros, Señor. Quédate con nosotros en nuestra vida, en la semana que viene y, y dirígenos, Señor, en todas las cosas que hagamos, Señor, para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.